Hola, el día de hoy haremos un análisis financiero comparativo entre dos de las empresas mineras más grandes del país. Estamos hablando de Cerro Verde y Sauder Perú. Nosotros somos el grupo 10 conformado por Tania Barrera, Marcelo Almenara, Harold Suárez, Camila Neira y Justin Huercayo. Como primer paso, presentaremos a la empresa Cerro Verde. Cerro Verde es una empresa del sector minero que produce cátodos de cobre y concentrado de molibdeno. Procesa el 21% de cobre y el 44% de molibdeno del país aproximadamente. En el 2020, por la pandemia, aumentó gradualmente sus ganancias de producción desde mayo, alcanzando en junio un 80% de su nivel prepandemia. Las utilidades, a pesar de ser positivas, cayeron en un 26% con respecto al año 2019, lo que representó una pérdida de 177 millones de dólares para la empresa. Southern Copper Corporation es una de las principales productoras de cobre a nivel mundial, pero también produce carbón, molibdeno, plata, plomo y zinc. En Perú y México se encuentran sus instalaciones y se realizan actividades de exploración. Esto último también se lleva a cabo en Argentina, Chile y Ecuador. Ante la crisis sanitaria se tomaron medidas preventivas como la desinfección de las áreas de trabajo, seguimiento clínico y distanciamiento social. Además, a las personas de alto riesgo se les dio trabajo en casa o descanso. Estos esfuerzos de la empresa para reducir el impacto de la pandemia se evidencian en una utilidad neta positiva. Además, a pesar de que entre el 2019 y 2020 hubo una reducción, esta fue leve y la utilidad neta del 2020 seguía por encima de la utilidad del 2018. Además, la producción solo se redujo un 2%. Ahora pasamos al análisis vertical, en este caso para listar resultados en el año 2020 de ambas empresas. Lo que hace este gráfico es mostrar cómo el porcentaje de ingreso de ventas va disminuyendo a medida que se hacen diferentes pagos. Para pasar del ingreso por ventas hasta la utilidad bruta se deben hacer los pagos en términos de costo de ventas y vemos que Sauder tiene un mejor desempeño, pues a pesar de que Cerro Verde gana menos que Sauder, paga más que Sauder en términos de costo de venta. Por ello esta diferencia de desempeño. Luego, haciendo los gastos administrativos y de ventas, pasamos a la utilidad bruta y vemos que Sauder tiene un mayor desempeño debido a que Cerro Verde gasta más que esta, mucho más que esta, en términos de gastos de ventas y distribución. Luego, haciendo los pagos de los gastos financieros, vamos a pasar a la utilidad antes de impuestos y vemos que Sauder sigue teniendo un mejor desempeño. Y finalmente, pagando los impuestos, pasamos a la utilidad neta, donde obviamente Sauder paga más impuestos debido a que tiene mayores ingresos. A pesar de ello, en general, Sauder tiene un mejor desempeño a lo largo de todo el estado de resultados, ganando más. Luego vamos a pasar a la parte de análisis vertical para estado de resultados. Este gráfico muestra cómo es la proporción de activo total sobre pasivo total para ambas empresas en los 3 años. Vemos que en general Cerro Verde tiene menor porcentaje de activo total, sin embargo esto es creciente, es decir, cada vez tiene más activo, mientras que Sauder se ha estancado y por la pandemia ha reducido. Entonces puede que Cerro Verde tenga un mayor desempeño. Sin embargo, debemos analizar cómo es este porcentaje, o sea, cómo es esta relación entre activo y pasivo, pero esta vez para solo corriente. Y vemos que Cerro Verde en este caso tiene más activo corriente en porcentaje, obviamente, que Sauder. Entonces vemos que Sauder tiene bastante dinero amarrado en términos de activo no corriente, es decir, propiedades, etcétera. Y esto se puede ver a la fecha de fundación, pues Sauder tiene más años operando y por ello tendría más dinero acumulado en estos activos no corrientes a comparación de Cerro Verde. Resumiendo el balance general de los últimos 3 años para las empresas Cerro Verde y Southern Perú, observamos que han optado por diferentes estrategias para manejar la pandemia. Cerro Verde aumentó el valor total en activos del 2018 al 2019, sin embargo, la cifra disminuyó para el 2020. Pero en la gran escala de las cosas del 2018 al 2020 sigue habiendo una tendencia positiva. Este crecimiento ocurrió en los activos corrientes de la empresa principalmente, y simultáneamente disminuyó el pasivo no corriente en este periodo. Southern Perú, contrastando con esta forma de manejar la situación, aumentó fuertemente el valor total de sus pasivos, junto con un aumento significativo, aunque no proporcional, de sus activos totales. El patrimonio neto de Cerro Verde creció considerablemente y de manera continua durante estos 3 años, mientras que Southern Perú, si bien creció en un primer año 2018-2019, cuando aún no había pandemia, parece ser que durante todo el periodo de la pandemia se estancó. En cuanto concierne al estado de resultados de los últimos 3 años, Cerro Verde ha disminuido sus ingresos ordinarios, mientras que Southern los ha aumentado. Cerro Verde parece haberse enfocado nuevamente en reducir sus costos y sus gastos, al igual que crecer sus ingresos no ordinarios. Southern, al igual que como vimos con el balance general, ha aumentado todos sus costos y gastos para aumentar principalmente sus ingresos ordinarios. Es importante tener en cuenta que si bien el ingreso absoluto ha sido mayor en el caso de Southern, comparando la aproximación al problema de ambas empresas, parece que Cerro Verde ha usado una estrategia que les ha permitido crecer más considerando su estado originario en 2018. Siendo una empresa que inició con un patrimonio más pequeño,
quizás la estrategia de Southern no les hubiera funcionado a ellos, ya que disponían de menos capital en un inicio. Observamos que ambas empresas tienen razones corrientes superiores al 100% e incluso cuando se fuerza un poco más el estado financiero y se aplican las pruebas ácidas, esto se mantiene, lo que demuestra que tienen más del dinero necesario para afrontar los pasivos corrientes. Sin embargo, al aplicar el ratio de liquidez inmediata, Southern Perú no llega a cubrir los pasivos corrientes con el dinero en caja para los años 2018 y 2019, pero sí llega a cubrir una parte considerable. En general, Cerro Verde tiene mayor liquidez que Southern, pero ambas empresas tienen altos ratios, por lo que tienen el dinero para afrontar las deudas. Indicadores de operación. Al hacer los cálculos hemos obtenido los siguientes resultados, los cuales han sido representados en gráficas. Se puede observar que en estos 3 años el margen bruto y operacional ha ido en aumento para la empresa de Southern Perú. Esto se debe a que los costos más los gastos, los cuales se pueden obtener con estos márgenes, han ido disminuyendo. Es decir, se optimizaron, lo que permitió ser más eficiente tanto en el margen bruto como el operacional. A comparación con la empresa Cerro Verde, han ido disminuyendo. Esta mejora viene dada por los costos, ya que estos no han ido en aumento. Con respecto a sus márgenes netos, para las dos empresas hubo un crecimiento del 2018 en 2020, pero quien tuvo mayor porcentaje en Southern Perú, lo que significa que la empresa maneja de manera más eficiente los gastos y los costos, así como las ventas que realiza son de mayor sintonía. Viendo los indicadores de endeudamiento, se refleja de manera evidente lo previamente discutido, como Cerro Verde se ha enfocado en reducir su pasivo total y generar ingresos alternativos a su ganancia por operaciones ordinarias. El patrimonio presenta un pequeño crecimiento y el pasivo disminuye drásticamente. Southern Perú, en cambio, ha empeorado su ratio de endeudamiento debido al fuerte aumento de su pasivo, junto con el estancamiento del valor de su patrimonio en el 2019 y 2020. Tal como muestra la gráfica, Cerro Verde muestra una pendiente en disminución, mientras que Southern muestra una pendiente en crecimiento positivo. Ahora veremos los ratios de rentabilidad, el ROE, rendimiento sobre capital, y el ROA, rendimiento sobre activos. En cuanto a la empresa Cerro Verde, vemos que ambos ratios crecieron del 2018 al 2019. Sin embargo, los indicadores de rentabilidad en el 2018 fueron bastante bajos, pues no superaban un 3%, a pesar de que las ventas fueron superiores a las del 2019 y a las del 2020. Esto se debe a que el margen neto de la empresa solo fue de un 3%, es decir, su capacidad de convertir ingresos en beneficios fue mínima. En el 2019, la empresa mejoró su rentabilidad significativamente, pues mejoraron básicamente su margen neto en más de un 9% con respecto al año anterior. En el 2020, la empresa se vio golpeada por la pandemia, y el ROA y el ROA disminuyeron debido principalmente a que la cantidad de ventas disminuyó también. En cuanto a la empresa Southern Perú, también hubo un crecimiento en los índices de rentabilidad del 2018 al 2019. La rentabilidad en el 2020 disminuyó, pero de forma mínima, es decir, en menos de un punto porcentual. Las ventas de la empresa crecieron con el paso de los años desde el 2018. Es más, en el 2020 las ventas fueron mayores que en el 2019. Sin embargo, la disminución en el ROA y en el ROE en el año 2020 se debe a que la utilidad neta fue menor. De manera comparativa entre ambas empresas, entonces, podemos ver que tanto el ROA como el ROE son mayores en la empresa Southern Perú, pese a que Cerro Verde tuvo mayores ganancias en el 2018 y en el 2019, lo que representa claramente una mejor rentabilidad de la empresa Southern en comparación con Cerro Verde. La capacidad de la empresa para generar ganancias ROA y la capacidad de la empresa para hacer remuneraciones a los inversores es mayor en la empresa Southern, por lo que sería mejor invertir en el proyecto minero Southern Perú si solamente veríamos los ratios de rentabilidad. Ahora pasamos a las conclusiones. Bueno, como primer punto, sabemos que Southern tuvo mayores ganancias que Cerro Verde, sin embargo, esta última tuvo mayor desempeño. Esto debido a que si bien Southern obtuvo mayor porcentaje de activos totales por sobre Cerro Verde, esta permaneció estancada, mientras que Cerro Verde crecía constantemente, incluso durante la pandemia. Sin embargo, respecto al porcentaje de activos corrientes, Cerro Verde obtuvo mayor porcentaje que Southern. Esto indica mayor liquidez. Luego, como tercer punto, sabemos que Cerro Verde disminuye constantemente sus costos de venta. Esto implica que optimizan sus procesos productivos. Luego, Cerro Verde también obtuvo mayor liquidez que su rival, esto respecto a los márgenes de liquidez, pudiendo cubrir hasta el 100% de sus pasivos corrientes durante 3 años. Como quinto punto, sabemos que respecto a los márgenes de operación, Southern obtuvo la delantera debido a la cantidad de ingresos que son superiores a los de Cerro Verde, además de tener menos costes de producción. Luego, respecto a los márgenes de endeudamiento, Southern aumentó sus pasivos y estancó su patrimonio, mientras que Cerro Verde, pues, aumentó el mismo.
Luego, como último punto, acerca de la rentabilidad, ambas empresas disminuyeron sus índices de ROA y ROE, sin embargo, Sauder siguió teniendo la delantera. Como recomendaciones, primero, Cerro Verde debería optimizar sus costos de distribución para mejorar sus márgenes operativos. Luego, Sauder debería bajar la proporción de sus pasivos para mejorar sus márgenes de liquidez. Y finalmente, ambas empresas deberían controlar su pasivo por sobre su patrimonio con el objetivo de mejorar sus niveles de endeudamiento. Gracias.